desarrollar el tema volúmenes de sólidos de revolución. Este tema se encuentra en la unidad 8 de cálculo 1. Para comenzar, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿para qué nos va a servir este tema? ¿En qué lo vamos a poder aplicar? Este tema nos va a permitir poder calcular volúmenes de sólidos que son generados a partir de la rotación de un recinto plano alrededor de un eje de simetría. Ejemplos de esto podemos encontrar en el borde superior de esta imagen, donde vemos de forma sombreada los recintos planos y los ejes de simetría. Cada recinto plano, al revolucionar alrededor del eje de simetría, va a engendrar un volumen. Entonces nosotros vamos a poder calcular esos volúmenes utilizando integrales simples que ustedes ya han visto en cálculo 1. Ejemplos prácticos de la vida cotidiana podemos encontrar, por ejemplo, la de un carpintero que trabaja con un torno, donde tiene un eje de simetría horizontal, la revolución la genera el motor y el carpintero únicamente trabaja en un plano del cuerpo. Y todos los movimientos que genera al hacer la revolución del torno se transmiten al cuerpo, generando un volumen simétrico respecto a un eje. Otro ejemplo podemos verlo en el artesano que se encuentra acá abajo generando o fabricando una maceta. En este caso el procedimiento es el mismo, pero la aplicación es diferente. Primero el artesano coloca un volumen de arena, en ese volumen de arena fija un eje de simetría y en ese eje de simetría instala lo que sería el recinto plano que él desea revolucionar para poder transferir al volumen. Este es un caso que se asemeja mucho más a lo que nosotros vamos a utilizar, donde lo que gira no es el cuerpo como pasaba en el carpintero, sino lo que gira es el recinto plano para engendrar un volumen. Entrando más ya en tema, vemos a continuación un ejemplo realizado en GeoGebra para aproximarnos más a lo que queremos demostrar. Nosotros vamos a trabajar siempre con un área plana, un recinto plano, que va a estar conformado por una función arbitraria, que en este caso es x elevado a 1/2, limitado entre 0 y 4. Este recinto plano es el que vamos a hacer girar, en este caso alrededor del eje X, para generar un volumen. Como podemos observar, al hacerlo girar se va engendrando el volumen deseado. Nosotros, cuando terminemos de desarrollar este tema, vamos a poder ser capaces de encontrar el valor del volumen de este sólido generado. Ahora vamos a deducir la ecuación de cálculo para el cálculo del volumen del sólido de revolución. Comenzaremos, como ya hemos dicho, con una región plana formada por los puntos A, B, C, D. Esa región plana, esa área plana, es la que vamos a hacer revolucionar alrededor del eje X para generar el volumen de revolución. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es dividir el segmento AB en n partes de longitudes delta x sub 1, delta x sub 2 hasta delta x sub n. Para comenzar vamos a tomar un valor arbitrario de n igual 6. Como segundo paso, dentro de cada subpartición generada, lo que vamos a hacer es construir un rectángulo. Ese rectángulo tendrá como base el valor de delta x sub i, ya que sería la partición sub i, y como altura el valor de la función en el punto i. Esto generará el siguiente rectángulo. Si ese rectángulo se hace revolucionar alrededor del eje x, generará un cilindro. Y ese cilindro nosotros podemos calcular su volumen fácilmente, ya que la ecuación de cálculo es pi
por radio al cuadrado por altura. En este caso, el radio coincide con el valor de la función evaluada en el punto i y la altura coincide con el valor de delta x sub i. Si nosotros realizamos el mismo procedimiento para el resto de los rectángulos generados, vamos a ver que su revolución va a engendrar diferentes cilindros. Si nosotros realizamos y encontramos la suma de cada uno de esos volúmenes, vamos a encontrar una aproximación al volumen total que nosotros queremos calcular. Si ahora extendemos esta suma para un valor genérico de n, la expresión de cálculo queda como la siguiente. Hasta ahora seguimos teniendo una aproximación del valor real del volumen. Para poder encontrar el valor exacto, lo que nosotros vamos a tener que hacer es un refinamiento de la partición. Como ya hemos visto, hacer un refinamiento significa hacer tender la norma de la partición a 0, que conlleva a dividir el segmento AB en infinitas partes. Esto va a conllevar a que la suma ahora va a ser suma de infinitos volúmenes de cilindro. Por lo tanto, la fórmula de cálculo ahora será el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de pi por i sub i al cuadrado por delta x sub i. Esto, como ya se ha visto, se transforma en la integral de a hasta b de pi por la función al cuadrado por diferencial x, siendo a el segmento OA del origen al punto A y el b el segmento OB. Cabe aclarar que al hacer la norma de la partición tendiendo a 0, es indistinto tomar para la construcción de los rectángulos el valor ínfimo de la función como el valor supremo de la función o como un valor intermedio, ya que indistintamente entonces luego se trabajará con la suma inferior, como hemos hecho en este caso, o con la suma inferior o con la suma de Riemann, pero con los tres casos se llegará al mismo valor. Como acabamos de ver, hemos encontrado la fórmula de cálculo que nos permite encontrar el volumen de un sólido de revolución cuando el eje de rotación es el eje X. Trabajando de forma análoga, se puede demostrar que cuando el eje de rotación sea el eje Y, el cálculo o la fórmula de volumen, para encontrar el volumen, va a ser de la siguiente manera. Para terminar, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Calcular el volumen del sólido de revolución generado por la rotación de Y es igual a x al cuadrado más 2 alrededor de los ejes del eje X entre las rectas de ecuación x1 igual a menos 4 y x2 igual a 4. Como ya hemos visto, la fórmula de cálculo para el volumen es b es la integral de a hasta b de pi por la función al cuadrado por diferencial x. Para este caso, los límites de integración van a ser las dos rectas de ecuación que nos han dado, de ecuación menos 4 y 4. Luego viene pi y la función que se va a elevar al cuadrado es la función que nos dan, x al cuadrado más 2 diferencial x. Sacamos pi fuera de la integral y desarrollamos el binomio que nos queda como x a la cuarta más 4x al cuadrado más 4. Todo multiplicado por diferencial x. Distribuyendo la integral y resolviendo las integrales inmediatas, esto nos queda como pi por la integral de x a la cuarta, que es x a la quinta sobre 5 evaluado entre menos 4 y 4,
más pi por la integral de 4x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, evaluado también entre menos 4 y 4, más pi por 4x evaluado entre menos 4 y 4. Aplicando Barrow, esto nos queda como pi. Podemos sacar el 1/5 que está dividiendo y nos queda 4 elevado a la quinta nos da 1024 menos 4 elevado a la quinta nos da menos 1024, que con este signo menos se transforma en más. Por otro lado, tenemos 4 tercios pi y vamos a aplicar Barrow a x al cubo. Por lo tanto, 4 elevado al cubo da 64 menos 4 elevado al cubo da menos 64, que con el signo más se hace positivo. Y por último tenemos 4pi y x evaluado en 4 menos, que se transforma en más con el signo menos del 4, nos queda de esta forma. Si realizamos esta cuenta, el valor que nos da es 1184 dividido en 15 pi. Este es el valor del volumen generado por la función y es igual a x al cuadrado más 2, que ha revolucionado alrededor del eje x, limitado por las rectas de ecuación x1 igual menos 4 y x2 igual 4.